¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitas? ¿Por qué, cuando estás en tu noche más oscura, no hay una señal clara, una palabra, un milagro? El dolor se acumula, las puertas se cierran, los planes se frustran y la soledad se vuelve una compañera constante. Y lo peor es esa voz interna que empieza a susurrarte: Dios ya no está contigo. Es un pensamiento que cala hondo, que sacude tu fe, que te hace cuestionar todo. Pero lo que nadie te dice es que ese silencio no es castigo. Es entrenamiento. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Él no responde todavía porque te está formando. Lo que parece un abandono, es en realidad un proceso de preparación. Estás siendo templado como el hierro, probado como el oro en el fuego. Las circunstancias difíciles no son el final, son el escenario donde tu carácter se moldea, donde tu dependencia se redefine y donde tu fe se purifica. Es en el silencio donde el alma aprende a escuchar lo que el ruido nunca permite. Muchos quieren respuestas inmediatas. Queremos que Dios se manifieste con fuerza, que cambie lo que nos duele, que nos saque del valle. Pero la madurez espiritual no se forma en la comodidad. Se forma en la espera. Se forma cuando, aunque no escuchas nada, elegís seguir confiando. Cuando no hay señales y aún así no retrocedes. Cuando todo parece ir en contra, pero tu corazón decide mantenerse firme. Ahí es donde Dios está más presente de lo que imaginas. El estoicismo antiguo ya hablaba de esta forma de resistencia, aceptar lo que no controlamos y cultivar fortaleza interior. La fe cristiana lo lleva más profundo aún, confiar incluso cuando no entendés, porque sabes que hay un Padre que ve lo que vos no podés ver. Estás siendo entrenado en la oscuridad para poder brillar con fuerza en la luz. Y ese proceso no es castigo, es amor. Es el amor que te moldea, que no te da lo fácil sino lo necesario, que no busca consolarte con palabras, sino fortalecerte con silencio. A veces, cuando todo está en calma, no aprendemos nada. Pero cuando Dios calla y el mundo te aprieta, ahí aprendes lo más valioso, quién sos sin todo lo demás. Y si podés mantenerte fiel en ese momento, cuando llegue el tiempo de la bendición, vas a tener la estructura interna para sostenerla. Porque no hay gloria sin proceso, no hay propósito sin desierto, y no hay fe real sin pruebas profundas. Dios no te está ignorando. Está trabajando en tu interior. No para complacerte, sino para prepararte. Y si entendés eso, cada día oscuro empieza a tener sentido. Cada lágrima se convierte en semilla. Y cada silencio se vuelve una promesa. Si estás atravesando un momento de silencio divino, no te desconectes. Estás siendo preparado. Seguí viendo este vídeo porque cada lección que viene va a ayudarte a entender por qué estás pasando esto. Y sobre todo, cómo atravesarlo con fe, fuerza y visión. No abandones ahora. Estás más cerca de lo que crees. Y si te dijera que la razón por la que no estás recibiendo lo que pediste es porque todavía no sos la persona que puede sostenerlo? ¿Y si el retraso no es una negativa, sino una invitación a madurar? El problema es que vivimos en una época donde se valora más la inmediatez que el proceso, donde se busca más el resultado que la transformación interna. Pero Dios no es un repartidor de bendiciones a demanda. Es un arquitecto del alma. Y como buen arquitecto, antes de entregar una obra terminada, trabaja en los cimientos que nadie ve. Muchas personas abandonan su fe porque no reciben lo que desean en el tiempo que esperaban. Se frustran, se desconectan, incluso llegan a decir esto no funciona. Pero lo que no entienden es que Dios no está interesado en cumplir tus caprichos, sino en llevarte a tu propósito. Y eso exige tiempo, exige fricción, exige paciencia. El entrenamiento espiritual no se da cuando todo va bien, se da cuando la vida te empuja contra el muro. Cuando nada sale como planeaste y aún así elegís no rendirte. En esos momentos oscuros, cuando te sentís ignorado por Dios, estás en realidad en el centro de su atención. No está ignorándote, está observando tus decisiones. Está viendo si confías solo cuando todo es favorable, o si podés permanecer firme cuando no hay señales. El verdadero crecimiento espiritual ocurre en la tensión entre lo que pedís y lo que no llega. Porque ahí se revela tu fe, tu madurez, tu carácter. El estoicismo enseñaba que no debes suplicar por lo que no tenés, sino fortalecer tu alma para lo que venga. Pero cuando combinas esa sabiduría con la profundidad de la fe, entendés algo aún más poderoso. Dios no te deja sin respuesta, te da formación. Cada día que pasás sin ver lo que esperás,
Es un día más de entrenamiento. Cada oración que parece quedar en el aire está trabajando en vos, aunque no lo veas. Es duro, lo sé, porque hay días en los que te levantás y no encontrás sentido. Días en los que sentís que todo esfuerzo es en vano, que nadie te escucha, ni siquiera Dios. Pero esos son los días donde más estás creciendo, porque ahí no estás guiado por emociones ni por resultados visibles. Estás caminando por fe, y ese tipo de fe, la que no depende de lo que ves ni de lo que sentís, es la que abre caminos donde no hay ninguno. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. No confundas la espera con el olvido. Él está formando algo en vos que aún no entendés, pero que un día vas a agradecer. Lo que hoy duele, mañana va a tener sentido. Lo que hoy te frustra, mañana va a ser tu testimonio. Y si no abandonas ahora, vas a mirar atrás y decir, ahora entiendo por qué todo pasó así. Si estás en medio de esa espera dolorosa, no la maldigas. Úsala. Permití que te transforme. Seguí mirando este vídeo porque lo que viene a continuación va a darte herramientas para resistir, claridad para entender y fuerza para avanzar. No estás solo. Estás siendo guiado, aunque no lo sientas. Y si permaneces, vas a ver el propósito manifestarse con claridad. Te sentís solo. Y no es una soledad de personas, sino una soledad existencial. Como si el cielo estuviera cerrado. Como si tus oraciones rebotaran sin respuesta. Como si todo lo que haces fuera inútil. Pero hay algo que no estás viendo. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no te escuche, es porque está enseñándote a escuchar con otra profundidad. El alma no se forma en el ruido, sino en el silencio. El crecimiento espiritual no ocurre cuando todo es claro, sino cuando todo es confuso. Porque es ahí donde aprendes a confiar, no en lo que ves, sino en lo que sabes internamente. El silencio de Dios no es abandono. Es una invitación a entrar en vos mismo. A dejar de buscar validación afuera. A dejar de exigir respuestas inmediatas. Es, en realidad, el lenguaje con el que Dios trabaja en lo más profundo de tu ser. Estamos acostumbrados a pedirle a Dios milagros, pero no estamos dispuestos a permanecer con Él cuando no los hay. Queremos que hable, que actúe, que nos saque del dolor. Pero no entendemos que muchas veces el silencio no es el castigo, es el tratamiento. Porque ese momento en el que parece que Dios no hace nada, es cuando más está moldeando tu carácter. Los estoicos sabían que el alma se fortalece en la adversidad. Y cuando sumás esa filosofía a la fe, descubrís que el silencio no es un error, es una estrategia. Es el espacio donde tus capas superficiales se caen, donde se quiebra el ego, donde se derrite la necesidad de control. Ahí, sin certezas, sin seguridades externas, comienza tu verdadera transformación. Muchos pierden la fe porque esperaban que Dios resolviera su vida como un acto mágico. Pero no funciona así. Dios no trabaja en función de tu ansiedad, trabaja en función de tu destino. Y a veces, para que llegues a ese destino, tiene que pasar primero por tu desierto interior. Por eso guarda silencio, porque sabe que el ruido externo ya no te enseña nada. Porque sabe que solo en la quietud vas a empezar a escucharlo de verdad. Quizás hoy estés en ese punto, lleno de dudas, sintiendo que todo está detenido. Pero pregúntate esto, ¿qué pasaría si este silencio fuera una oportunidad para conocerte? ¿Para reordenar tus prioridades? ¿Para dejar de correr tras lo que no necesitas? ¿Y si el verdadero milagro no fuera lo que esperas que ocurra afuera, sino lo que se está gestando adentro? No es fácil soportar el silencio cuando estás herido. No es fácil seguir creyendo cuando no hay señales. Pero si lo haces, si persistís, si decidís confiar a pesar de todo, te vas a encontrar con una versión tuya más sólida, más profunda, más despierta. Y ahí vas a entender, Dios no estaba en silencio para castigarte. Estaba en silencio para que puedas escucharte a vos mismo con verdad. Porque muchas veces, antes de hablarte, Dios te vacía del ruido para que haya espacio para su voz. Si estás viviendo una temporada de silencio, no la desperdicies. No huyas de ella buscando distracciones. Sumergite. Aprende. Escucha lo que tu alma necesita decirte sin la interferencia del mundo. Y seguí viendo este vídeo, porque lo que viene te va a mostrar cómo convertir ese aparente vacío en tu etapa más fértil. Estás siendo preparado, aunque no lo veas todavía.
Te levantás un día y sentís que el mundo pesa. No tenés claridad. No sabés si estás haciendo lo correcto. Dudás de tus decisiones. Te cuesta orar. No sentís a Dios, no te sentís a vos mismo. Y en ese estado de confusión, te haces la pregunta más dolorosa: ¿por qué todo me cuesta tanto si estoy tratando de hacer las cosas bien? Pero acá hay una verdad dura y a la vez liberadora: no todo lo que te duele viene a destruirte. A veces, lo que más te incomoda es lo que más te está construyendo. Porque Dios no es un animador de tu comodidad, es un formador de tu propósito. Y la formación no es cómoda, es exigente. Te estira, te confronta, te obliga a madurar. Pensalo así: si querés fortalecer un músculo, tenés que exponerlo al esfuerzo, al dolor controlado, al peso que lo obliga a crecer. Lo mismo pasa con el alma. Las situaciones difíciles no son pruebas para aplastarte. Son entrenamientos espirituales. Son ejercicios invisibles que Dios usa para eliminar lo que ya no te sirve, para endurecer tu carácter, para pulir tu identidad. Los estoicos sabían que el dolor, bien interpretado, podía ser una herramienta de claridad, que no había crecimiento sin fricción. Y si un hombre podía hacerse más sabio, más templado, más centrado gracias a la dificultad, entonces esa dificultad no era una enemiga, era una maestra. Dios no quiere que vivas eternamente adormecido por la comodidad. Él quiere que te eleves, que entiendas que el dolor también tiene propósito, que si hoy estás siendo sacudido, no es porque te odia, es porque te ama lo suficiente como para no dejarte igual, como para no permitir que sigas aferrado a cosas pequeñas cuando fuiste creado para cosas grandes. Y eso incomoda, porque duele perder lo conocido, aunque sea tóxico. Duele alejarse de lo fácil. Duele soltar. Pero ¿no será que lo que más te está lastimando no es lo que Dios te quitó, sino lo que vos seguís intentando retener? ¿No será que el verdadero conflicto está entre la versión de vos que quiere avanzar y la que quiere seguir en el mismo lugar? El dolor no siempre es un castigo. A veces es una señal. Una llamada divina para que mires hacia adentro. Para que revises tus creencias. Para que cuestiones tus apegos. Para que entiendas que la vida no se trata solo de lo que tenés o conseguís, sino de quien te estás convirtiendo en el proceso. Porque a Dios no le interesa que simplemente te vaya bien en términos humanos. Le interesa que seas fuerte por dentro. Que tengas paz en medio del caos. Que desarrolles una fe que no dependa de las circunstancias. Y eso no se logra solo con bendiciones visibles. Se logra también con silencio, con espera, con entrenamiento emocional y espiritual. No todo lo que te pasa es malo. No todo lo que duele es injusto. A veces, es el mismo Creador empujándote hacia tu siguiente nivel, quitándote lo superficial para revelarte lo esencial. Pero necesitas tener la humildad de aceptar el proceso. De confiar, aunque no entiendas. De seguir, aunque no sientas. Si estás atravesando una etapa donde todo parece más difícil, no la malinterpretes. No estás siendo castigado. Estás siendo pulido. Estás siendo trabajado desde adentro. Seguí mirando este vídeo, porque lo que viene te va a mostrar cómo atravesar la dificultad con fe, con propósito y con visión. No estás roto. Estás en construcción. ¿Alguna vez sentiste que tu vida entró en pausa sin que vos lo decidieras? Las cosas que antes avanzaban, se estancaron. Las oportunidades que venían fluyendo, se cerraron. Las personas con las que contabas, se alejaron. Y vos quedaste ahí, solo, confundido, mirando al cielo en busca de una explicación. Y lo que duele no es solo el estancamiento. Lo que más duele es que mientras todo se detiene, Dios parece estar en silencio. No responde. No actúa. No interviene. Y en ese vacío, tu fe empieza a tambalear. Te preguntas, ¿estará realmente conmigo? ¿Me estará viendo? ¿O me soltó sin avisarme? Pero acá hay una verdad que transforma. El silencio de Dios no es ausencia. Es trabajo oculto. Es formación interna. Es precisión divina en movimiento. Porque cuando todo parece detenido en tu vida, Dios no está quieto. Está detrás de escena, ordenando lo que vos todavía no podés ver. Está acomodando piezas. Está cerrando caminos que te iban a dañar. Está creando escenarios donde vos vas a encajar de forma perfecta, pero que hoy todavía no estás listo para habitar.
Este es el principio que los estoicos comprendieron con claridad. Hay cosas que no controlas, y pretender forzarlas solo te agota. El sabio no se desespera por lo que no se mueve. Confía en que el ritmo de la vida tiene su lógica, incluso cuando no la entiende. Y en el plano espiritual, esto se vuelve aún más poderoso, porque sabes que hay una inteligencia superior, una voluntad eterna, que está trabajando a tu favor incluso cuando no da señales. No necesitas ver a Dios actuando para saber que está obrando. Así como no ves el corazón latir, pero sabes que te mantiene vivo. Así como no ves crecer una raíz bajo tierra, pero sabes que está sosteniendo el árbol. Lo mismo pasa con tu vida. Hay procesos invisibles que están germinando mientras vos pensás que todo se apagó. Pero ese tiempo de aparente pausa tiene una intención. No es castigo, es preparación. Porque si hoy Dios te entregara todo lo que deseas, lo arruinarías. No porque seas malo, sino porque todavía no fuiste moldeado lo suficiente para sostener eso que anhelas. El proceso no es solo para que lo recibas. Es para que lo valores. Para que estés listo. Pensá esto. Cuando se construye un edificio sólido, lo primero que se hace no es levantar las paredes. Es cavar hacia abajo. Es profundizar los cimientos. Y desde afuera, eso parece pérdida de tiempo. Parece que no pasa nada. Pero en realidad, es el trabajo más importante de todos. Entonces, si hoy todo está quieto, si sentís que tu vida está detenida, tal vez no sea un freno. Tal vez sea una excavación. Tal vez Dios está cavando profundo en tu alma, eliminando lo débil, afianzando tu estructura, reforzando tu propósito. Para que cuando llegue el tiempo del crecimiento visible, nada te derrumbe. El silencio de Dios no es indiferencia. Es intención. Es sabiduría en acción. Es amor que prepara, no que abandona. Por eso, en lugar de desesperarte por lo que no se mueve, usa este tiempo para observarte. Para corregir lo interno. Para crecer en silencio, igual que lo hace la raíz. Si estás en una temporada donde todo parece frenado y no encontrás respuestas, no reniegues del proceso. Acéptalo como parte del plan. Lo que hoy se detuvo, mañana va a fluir de una manera que no imaginas. Pero solo si te dejas preparar. Seguí viendo este vídeo, porque lo que sigue va a ayudarte a encontrar sentido incluso en los silencios más largos. Querías que ya llegara. Que esa respuesta apareciera. Que esa persona volviera. Que esa puerta se abriera. Y no entendés por qué no pasa. Te frustras, dudas, rezás con más fuerza y seguís esperando. Pero lo que antes se sentía como fe, empieza a sentirse como una pérdida de tiempo. Y empezás a pensar lo peor. Tal vez esto no es para mí. Tal vez Dios me dijo que no. Pero hay una idea que cambia la forma de ver esta etapa. La demora no es negación. Es alineación. En nuestra impaciencia, confundimos el todavía no con un nunca. Pero Dios no trabaja según tu calendario. Él no responde a presión. Él responde a propósito. Y cuando lo que pedís todavía no llegó, no es porque no te escuche. Es porque todavía hay cosas que deben alinearse en vos, en los demás y en el entorno para que eso funcione sin destruirte. Pensá en esto. ¿Cuántas veces obtuviste lo que querías, solo para darte cuenta de que no estabas listo? Lo tuviste, sí, pero lo perdiste, porque tu carácter no estaba firme. Tu mente no estaba en paz. Tu espíritu no estaba limpio. Te llegó lo que pediste, pero no lo que necesitabas. Y Dios no comete ese error. Él no te va a entregar algo que termine alejándote de tu propósito. Por eso demora. Porque está esperando que vos y eso que anhelás estén en el mismo nivel de madurez. No quiere que te enamores de una bendición que te aleje del origen. Los estoicos entendían este principio. Marco Aurelio escribió: no te apresures, todo sucede en su tiempo debido. El universo no actúa por capricho. Eso mismo aplica a tu proceso. No estás siendo castigado. Estás siendo pulido. No estás siendo ignorado. Estás siendo entrenado. El tiempo de demora es tiempo de alineación.
Es cuando Dios trabaja en tus pensamientos, en tus emociones, en tu percepción. Es cuando te muestra que hay caminos que no te llevan a nada, y otros que parecen lentos, pero están construyendo algo eterno. Y mientras tanto, te exige algo, paciencia activa. No es resignación. No es quedarte cruzado de brazos. Es estar en movimiento interior. Es mejorar lo que depende de vos mientras Él ajusta lo que no ves. Es soltar la ansiedad, pero no soltar la fe. Es dejar de exigirle a Dios que actúe ya, y empezar a preguntarte: ¿estoy alineado con lo que estoy pidiendo? ¿Estoy en condiciones de sostenerlo, cuidarlo, valorarlo? Porque cuando lo estés, va a llegar. No lo vas a tener que perseguir. Te va a encontrar a vos. Porque todo lo que está en sintonía, se une. Todo lo que tiene propósito, converge. Y si algo tarda, no pienses que es castigo. Pensá que hay algo mejor en preparación. Tal vez vos estás listo, pero el escenario todavía no. O tal vez el escenario está listo, pero vos necesitas afinar tu corazón. En ambos casos, Dios lo ve antes que vos. Por eso espera. Porque Él no quiere simplemente darte cosas. Quiere darte lo que sostenga tu propósito. No confundas el silencio de Dios con olvido. Confíalo. Acepta el proceso. Entendé que mientras más profunda sea la preparación, más sólida será la llegada. Quédate en este vídeo, porque lo que viene va a mostrarte cómo sostener tu fe incluso cuando el tiempo no responde como querés. Hay momentos en que todo parece paralizarse. Tus proyectos no avanzan. Las respuestas no llegan. Las señales desaparecen. Y ese silencio empieza a doler. No porque sea ausencia, sino porque no sabes qué hacer con él. Te empezás a preguntar si te equivocaste. Si fuiste muy lento, si no hiciste lo suficiente, si tomaste el camino incorrecto. Te invaden pensamientos como: ¿será que me salí del plan? ¿Será que Dios ya no me habla? ¿Será que estoy solo en esto? Y la desesperación comienza a instalarse. Pero justo ahí, en ese aparente abandono, está la clave que no ves. Cuando todo se detiene, no es momento de correr. Es momento de escuchar. Nos cuesta comprenderlo porque crecimos creyendo que el valor está en el movimiento constante. Que si no estás produciendo, no estás avanzando. Que si no estás haciendo algo visible, estás perdiendo el tiempo. Pero el alma no funciona así. Y Dios tampoco. En los momentos en que todo se detiene, muchas veces es Él quien está haciendo espacio. No para castigarte. No para olvidarte. Sino para hablarte. Pero para poder escuchar, necesitas silencio. Y para que haya silencio, a veces tiene que desaparecer lo que te estaba distrayendo. Muchos sabios espirituales lo entendieron. En la Biblia, Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo encontró en un suave murmullo. Y ese murmullo solo podía ser percibido si estaba quieto. Si estaba atento. Si no estaba corriendo de un lado a otro buscando respuestas donde no estaban. Lo mismo pasa con vos. En este momento en que todo parece frenarse, tal vez no sea castigo. Tal vez sea una invitación. Una invitación a preguntarte: ¿qué parte de mi vida estaba acelerada sin sentido? ¿Qué voces me estaban confundiendo más que guiando? ¿Qué tanto espacio real le estoy dando a la voz de Dios? Los estoicos también hablaban de esto. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre ello. Y cuando todo se detiene, lo primero que hay que vigilar es el pensamiento. Porque el miedo, el juicio y la impaciencia van a empezar a gritarte cosas. Pero en el fondo, no son verdades. Son pruebas. El silencio no siempre es vacío. A veces, es el lenguaje de Dios cuando necesita que dejes de actuar un momento, para empezar a comprender. Porque el aprendizaje no siempre llega en forma de acción. A veces llega cuando no podés hacer nada y tenés que estar con vos mismo. Ahí se revelan tus creencias. Ahí se activan tus dudas más profundas. Ahí emerge tu verdadera relación con Dios. No con lo que te da, sino con lo que te dice cuando no te da nada. Ese es el momento más fértil para tu crecimiento espiritual. No cuando todo va bien, sino cuando no entendés nada y aún así elegís confiar. Cuando no hay certezas externas, pero decidís mantener la fe interna.
Ahí estás siendo preparado. Ahí estás siendo moldeado. Ahí te volvés fuerte de verdad. Porque confiar cuando todo fluye es fácil. Pero confiar cuando todo se detiene, eso es carácter. Eso es espíritu. Si estás en un punto muerto, no te distraigas buscando respuestas fuera. Este es tu tiempo para escuchar hacia adentro. Lo que viene en los siguientes textos te va a ayudar a reconocer la voz de Dios en medio del silencio. Seguí mirando. Estás más cerca de lo que crees. ¿Sabías que algunos de los hombres más fuertes de la historia espiritual pasaron primero por una soledad extrema? Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Jesús se retiró al silencio del desierto antes de comenzar su ministerio. Pablo fue apartado después de su conversión para prepararse en lo oculto. Y eso no es casualidad. Hay una regla no escrita en los caminos profundos del alma. Antes de la misión, viene la separación. Antes de que se revele tu propósito, primero vas a pasar por un retiro forzado. Un corte con lo que te era familiar. Una distancia dolorosa con las personas, los proyectos o las emociones que antes te daban identidad. Porque antes de que Dios te use, primero te vacía. Te saca de lo cómodo. Te limpia de lo que creías indispensable. Y te muestra que tu verdadera fuerza no está en tus recursos, ni en tus contactos, ni en tu intelecto. Está en tu capacidad de confiar cuando no queda nadie alrededor. Eso es lo que la mayoría no entiende. La soledad no es señal de rechazo. Es señal de selección. Dios no forma líderes en medio de multitudes. Dios forma líderes en la cueva, en la montaña, en el exilio. Donde nadie los aplaude. Donde nadie los guía. Donde solo Él los ve. Y cuando estés ahí, sintiéndote olvidado, inútil, invisible, enténdelo. No estás siendo descartado. Estás siendo apartado para ser transformado. ¿Querías un propósito real? ¿Querías ser fuerte de verdad? ¿Querías tener una fe que no dependa del entorno? Entonces vas a tener que abrazar esta etapa. Porque Dios no va a confiar grandes misiones a personas que todavía necesitan validación externa. Él no te va a mandar a servir si primero no aprendes a resistir. No va a ponerte en la cima si primero no soportas el fondo. Porque si no superas la soledad, cualquier aplauso futuro te va a volver débil. Y cualquier crítica futura te va a destruir. Los estoicos también entendían este entrenamiento. Séneca decía que la adversidad revela el genio, la prosperidad lo oculta. Por eso Dios te entrena en soledad, para que el genio de tu alma se despierte. Para que no dependas más de nada externo para actuar con verdad. Para que tu fe no sea circunstancial, sino sólida. Y cuando llegue el tiempo, porque siempre llega, vas a volver al mundo. Vas a volver con una visión clara. Vas a volver con una templanza que nadie puede comprar. Vas a volver con una autoridad que no necesita imponerse, porque se respira. Porque fuiste probado, y no caíste. Porque estuviste solo, y no renegaste. Porque fuiste olvidado, y seguiste creyendo. Y eso te convierte en alguien que no solo habla de Dios, sino que ha estado con Dios. Si hoy sentís que estás solo, que nadie te ve, que todo se detuvo, no lo malinterpretes. Este aislamiento puede ser tu etapa de formación más poderosa. Quédate en el vídeo. En los próximos textos vamos a profundizar en cómo salir fortalecido de este desierto interior. Porque no estás solo. Estás siendo preparado. ¿Cuántas veces pensaste que algo ya tendría que haberte pasado? Que esa oportunidad ya tendría que haberse presentado. Que ese cambio que tanto esperas ya debería estar ocurriendo. Y al ver que no sucede, tu mente se llena de dudas. Te empezás a comparar con otros. Te preguntas si hiciste algo mal. O peor, empezás a creer que Dios se olvidó de vos. Pero hay una verdad silenciosa que pocos logran comprender. Dios no se mueve a tu ritmo. Dios se mueve según tu fe. Y muchas veces, antes de darte lo que pedís, va a probar qué tan firme es tu confianza cuando no hay evidencias. Porque pedir con esperanza cuando todo va bien, no tiene mérito. Pero seguir creyendo cuando todo parece retrasado. Esa es la fe que conmueve al cielo.
Lo vemos una y otra vez en las historias bíblicas. Abraham esperó décadas por un hijo. José pasó años en prisión antes de gobernar. David fue ungido rey, pero siguió pastoreando ovejas por mucho tiempo. Y ninguno de ellos fue olvidado. Todos fueron preparados. La demora no era rechazo, era prueba. Una prueba que no se mide en palabras, sino en actitud. Porque la fe verdadera se revela cuando todo parece al revés. Cuando no ves lo prometido. Cuando los días se hacen largos y las respuestas no llegan. Cuando el cansancio te susurra que te rindas, que ya no tiene sentido seguir creyendo. Y es justo ahí, en ese momento exacto, donde Dios está observando. No para condenarte, sino para ver si tu corazón sigue alineado, si tu espíritu sigue firme, si tu propósito es real o solo una fantasía emocional. Epicteto, uno de los grandes estoicos, decía: no busques que las cosas pasen como querés, sino queré que pasen como pasan, y así serás feliz. Pero eso no significa resignarte. Significa comprender que el universo y Dios no están fallando porque tu agenda no se cumple. Significa que el tiempo de espera no es castigo, es entrenamiento. Mientras vos ves demora, Dios ve maduración. Mientras vos ves silencio, Dios ve resistencia. Mientras vos ves pérdida de tiempo, Dios ve fortalecimiento invisible. Porque el alma no crece cuando todo sucede fácil. Crece cuando aprendes a mantenerte firme en la incertidumbre. A caminar sin garantías. A orar sin respuestas inmediatas. A construir sin aplaudidores. Eso es lo que te diferencia. Eso es lo que te transforma. Eso es lo que te eleva. Porque un hombre que es capaz de esperar con fe, sin rendirse, es un hombre que va a sostener con templanza lo que se le confíe. Y Dios no entrega grandes misiones a corazones inestables. Por eso te prueba. No para que falles, sino para que descubras que podés soportar mucho más de lo que pensás. Así que si hoy sentís que todo va lento, que lo que esperás no llega, que las puertas no se abren, no te desesperes. No estás estancado. Estás siendo probado. Y si resistís esta prueba, vas a salir con una fe que no se quiebra. Con una paciencia que no se negocia, con una visión que no se apura. Y ahí es cuando Dios se manifiesta. Si estás esperando algo que no llega, no te desanimes. Esa demora puede ser tu mayor prueba de fe, y también tu mayor bendición. En los próximos textos, vamos a ver cómo prepararte en medio de esa espera para que, cuando el momento llegue, estés listo de verdad. Quédate, lo mejor aún no empezó. Hay momentos donde todo parece congelado. La misma rutina. Los mismos problemas. Los mismos rezos que parecen no tener eco. La misma sensación de estar esperando algo que nunca llega. Es ahí donde muchos se rinden. Porque interpretan la falta de movimiento como abandono. Porque creen que si Dios no actúa afuera, entonces no está haciendo nada. Pero hay una verdad poderosa que transforma esta perspectiva por completo. Cuando nada cambia afuera, es porque todo debe cambiar adentro. Y ese adentro no es cómodo. No se ve. No se valida en redes sociales. No genera aplausos ni likes. Es silencioso. Solitario. Intenso. Es el lugar donde Dios trabaja en tus raíces, no en tus ramas. Y eso requiere tiempo. Hoy vivimos en una cultura que idolatra los resultados instantáneos. Queremos éxito rápido, amor sin procesos, respuestas inmediatas. Pero Dios no es una aplicación. Dios es un escultor. Y vos sos su obra. Y como todo escultor, empieza por dentro. Primero rompe lo que no sirve. Luego talla con precisión. A veces duele. A veces te sentís incompleto. Pero cada golpe tiene sentido. Cada silencio es parte del diseño. Los estoicos entendían esto. No buscaban que el mundo se acomode a ellos. Buscaban transformarse a sí mismos para enfrentar el mundo con firmeza. Séneca decía: mientras estamos posponiendo, la vida se escapa. Aprovecha el tiempo, porque es lo único que realmente es tuyo. Y justamente ese tiempo de espera que vos crees perdido, es, en realidad, el tiempo más fértil para tu transformación. Es cuando aprendes a soltar el control.
a observarte, a pulir tus motivaciones, a rediseñar tu identidad. Porque muchas veces no recibís lo que pedís no porque Dios no quiera dártelo, sino porque, si lo hiciera ahora, lo arruinarías. Tu carácter todavía no lo puede sostener. Tus hábitos aún no están alineados. Tu enfoque sigue dividido. Entonces, Dios te detiene. No por castigo, sino por compasión. Te encierra en una etapa donde pareciera que nada pasa, pero donde, en realidad, todo está pasando. Y ese trabajo interno que hoy no ves, mañana va a ser tu sostén cuando llegue lo que pedías. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en una carga, pero cuando llega en el momento justo, se convierte en propósito. Ahora bien, este proceso requiere coraje, porque mirar hacia adentro duele. Te confronta con tus debilidades, te obliga a dejar excusas, te saca del rol de víctima, pero también te libera, te devuelve la responsabilidad, te recuerda que no estás esperando pasivamente, estás siendo refinado activamente, y lo más importante, te alinea con Dios, porque empezás a entender que su demora no es desconexión, es intención. Él está esperando que te conviertas en alguien que no solo quiere recibir, sino que también sabe sostener. Alguien que no necesita demostrar nada, porque ya está lleno por dentro. Alguien que no persigue lo superficial, porque está anclado en lo eterno. Entonces, si hoy estás en ese punto donde nada se mueve, no lo interpretes como un fracaso. Es un llamado a mirar hacia adentro, a pulir lo que nadie ve, a prepararte en lo oculto para que, cuando llegue tu momento, nada ni nadie te derribe. Lo que estás atravesando hoy puede ser el taller silencioso donde Dios forja tu verdadera fortaleza. No corras, no escapes, quédate, mira hacia adentro, porque cuando el alma madura, lo externo se acomoda solo. En el próximo texto vamos a explorar cómo vivir este proceso con conciencia y propósito. Seguimos. La bendición llega cuando podés sostenerla, no cuando la querés. ¿Te pasó alguna vez que algo que tanto deseabas finalmente llegó y no lo supiste manejar? Una relación que idealizaste, pero terminó rompiéndote. Un trabajo que parecía perfecto, pero te desgastó. Una oportunidad que parecía el sueño, pero se volvió una carga. Eso no fue mala suerte. Eso fue falta de preparación interior. Y es que el problema no es conseguir lo que pedís. El verdadero desafío es sostenerlo sin que te destruya. Y ahí entra Dios. Dios no te da cosas grandes si tu estructura interna sigue siendo débil. No porque quiera limitarte, sino porque te ama. Y te ama lo suficiente como para no darte algo que te quiebre. A veces pensamos que el hecho de desear algo ya nos convierte en merecedores. Pero la realidad es que los deseos sin carácter terminan en caos. Por eso, cuando ves que una bendición no llega, no significa que esté lejos. Puede estar más cerca de lo que imaginás. Pero primero, vos tenés que crecer hasta el nivel que esa bendición exige. Dios no responde a tus tiempos, responde a tu desarrollo. La cultura actual te empuja a la gratificación inmediata. Si lo querés, lo mereces. Pero eso es falso. Si no estás listo, lo que hoy deseas se puede convertir en tu maldición. Un ascenso sin preparación te aplasta. Un amor sin madurez emocional se vuelve tóxico. Un sueño sin raíces profundas termina derrumbándose. Por eso Dios no se apura. Porque mientras vos estás enfocado en el qué, Él está ocupado en el quién. ¿Quién vas a ser cuando eso llegue? ¿Vas a tener la humildad para administrarlo? ¿Vas a tener la templanza para sostenerlo sin que el ego te consuma? Los estoicos hablaban mucho del autodominio. Para ellos, el verdadero poder no estaba en conquistar cosas externas, sino en conquistarse a uno mismo. Marco Aurelio decía, el alma se fortalece resistiendo el sufrimiento. Y eso no es masoquismo, es sabiduría. Dios permite el proceso no para castigarte, sino para fortalecerte. Te permite pasar por escasez para que valores la abundancia. Te permite atravesar soledad para que aprendas a diferenciar compañía de dependencia. Te permite esperar para que madures. Porque hay puertas que solo se abren cuando ya no necesitas entrar por ellas desesperadamente. Cuando tu identidad no depende de lo que obtenés, sino de lo que ya sos.
¿Querés saber si estás listo para recibir eso que pedís? Mira cómo reaccionás cuando no lo tenés. ¿Te quejas o te disciplinas? ¿Te frustras o te fortaleces? ¿Te rendís o te refinás? Dios te observa en ese espacio de vacío, no para juzgarte, sino porque ahí se revelan tus verdaderas intenciones. Y cuando sos capaz de sostener la espera sin corromper tu carácter, entonces estás listo para sostener la bendición sin deformarla. Porque un hombre que aprendió a vivir con poco, también va a saber administrarlo mucho. Un hombre que aprendió a estar solo, no se va a volver esclavo de la aprobación. Un hombre que atravesó el fuego, no se va a derretir con el brillo. Ese es el tipo de hombre que Dios está formando en silencio. Y cuando ese proceso se completa, la bendición llega, no como un premio, sino como una consecuencia. No te apures, no fuerces. Lo que hoy parece una demora es, en realidad, una construcción invisible. Estás siendo edificado desde adentro. Y cuando estés listo, lo que tanto esperas va a aparecer sin que tengas que perseguirlo. En el próximo texto, vamos a ver cómo desarrollar la templanza para mantenerte firme incluso cuando la espera se alarga más de lo que querés. Seguimos. La calma que tenés cuando nadie te ve define lo que Dios confía en vos. ¿Alguna vez sentiste que haces todo lo correcto, pero no hay recompensa? Orás, te esforzás, evitas lo que sabes que no te suma. Te alejas de lo que te contamina. Cuidas tu mente, tu cuerpo, tu entorno. Y aún así, nada parece cambiar. Mientras tanto, ves a otros avanzar, brillar, crecer, ser aplaudidos. Y vos te quedás con el silencio, con la espera, con esa sensación de estar haciendo bien las cosas, pero en la sombra. En ese lugar es donde muchos se quiebran. Porque el alma quiere señales. Quiere pruebas de que todo este esfuerzo no es en vano. Pero lo que no entendemos es que lo que hacemos en secreto tiene un valor incalculable para Dios. Y más aún, la paz con la que lo hacemos. La verdadera prueba no es actuar bien cuando hay una recompensa inmediata. La verdadera prueba es mantener la calma, la fe y la rectitud cuando nadie te aplaude, nadie te observa y nadie valida lo que estás haciendo. Esa calma, la que nadie ve, es la que define si sos confiable para lo que viene. Dios no trabaja con apariencias. No le interesa tu show. Le interesa tu esencia. Y esa esencia se revela en la privacidad de tus decisiones diarias. Los estoicos lo entendían con brutal claridad. Epicteto decía, primero decidí quién querés ser, y luego hacé lo que debes hacer. No por reconocimiento, sino por coherencia con vos mismo. Hoy la mayoría vive en función de los ojos ajenos. Si no hay testigos, se relajan. Si nadie los ve, hacen lo que total, no importa. Pero ahí está el error. Porque tu fortaleza real se mide cuando nadie está mirando. La templanza, la paciencia, la disciplina, el autocontrol, todas esas virtudes se forjan en la intimidad. Cuando no hay cámaras, cuando no hay likes, cuando no hay testigos. Y es justo ahí donde Dios te observa con más atención. No porque quiera controlarte, sino porque está probando tu solidez. ¿Podés mantenerte firme sin estímulos externos? ¿Podés obedecer sin una recompensa inmediata? ¿Podés seguir sembrando aunque la cosecha no tenga fecha? Si la respuesta es sí, entonces Dios empieza a confiarte más. Porque entiende que no sos un actor, sino un hombre de carácter. Y el carácter es lo único que sostiene el propósito a largo plazo. Todo lo demás es decorado. Hoy muchos quieren las bendiciones de Dios, pero sin su proceso. Quieren los resultados de la obediencia, pero sin la obediencia misma. Quieren los frutos de la integridad, pero sin pagar el precio de sostenerla en secreto. Pero Dios no se deja engañar. Él sabe que si no podés ser confiable en lo poco, tampoco vas a ser confiable en lo mucho. Y si no podés sostener la calma en el anonimato, no vas a sobrevivir en la exposición. La fama sin raíces destruye. La abundancia sin templanza corrompe. El poder sin carácter devasta. Por eso Dios te forma en silencio. Porque en el silencio no hay lugar para el ego. Ahí solo queda lo que sos de verdad.
Y si podés sostener paz, fe y obediencia en esa etapa, entonces ya estás listo para sostener todo lo que venga después, sin desviar tu esencia, sin quebrarte por dentro, sin perder tu norte. Así que no subestimes el lugar en el que estás hoy, porque ese cuarto silencioso donde nadie te ve puede ser el taller donde Dios te moldea. Y lo que hoy te parece una demora, en realidad es un test de coherencia, un test de profundidad, un test de preparación. Mantén la calma, no porque el mundo lo vea, sino porque Dios lo valora. Tu paz interior en los momentos de anonimato es la llave que abre las puertas del propósito real. En el próximo texto vamos a explorar cómo desarrollar una fe que no dependa de señales visibles. Seguimos. Vivimos en una época donde se confunde fe con emoción. Se cree que tener fe es sentirse fuerte, animado, inspirado. Pero la verdadera fe no tiene nada que ver con lo que sentís. La fe se prueba en lo que haces cuando no sentís nada. Fe no es cuando todo vibra a tu favor. Fe es cuando todo parece en tu contra, y vos igual avanzás, igual te levantás, igual crees, igual obedeces. En el silencio, en el cansancio, en el día gris, en la sequía, ahí es donde se mide la fe real. Porque si necesitas sentir que Dios está contigo para confiar, entonces tu fe depende de tus emociones. Y las emociones son inestables, volátiles, pasajeras. La fe no. La fe verdadera es una decisión, una postura, una convicción que no cambia aunque todo a tu alrededor cambie. Y eso es lo que muy pocos entienden. Esperan sentir algo para moverse. Esperan una señal emocional para actuar. Pero Dios no siempre te va a dar esa señal. A veces te va a dejar solo con tu decisión, sin confirmaciones, sin inspiración, sin aplausos, solo con la posibilidad de confiar o no. Los estoicos sabían esto mejor que nadie. No esperaban que el mundo les ofreciera condiciones perfectas. Sabían que lo único que podían controlar era su reacción ante lo que no controlaban. Y esa actitud también es fe. No una fe mágica, sino una fe valiente, una fe firme, una fe silenciosa. Porque actuar con fe no es actuar con certezas externas. Es actuar con una verdad interna tan profunda que nada la puede romper. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuando actúas así, sin garantías, sin sensaciones, sin seguridades, Dios lo ve y lo valora como uno de los gestos más profundos de amor y confianza. Porque es fácil creer cuando todo va bien, pero cuando no ves nada, no sentís nada y aún así avanzás. Ahí estás diciendo: Dios, no entiendo, pero confío. Dios, no siento, pero obedezco. Dios, no veo, pero camino. Y eso cambia todo. Eso es lo que abre puertas. Eso es lo que destraba procesos. Eso es lo que acelera lo que parecía lejano. Porque la fe no mueve a Dios. La fe te transforma a vos. Y cuando vos cambias por dentro, estás preparado para sostener lo que Dios tiene para darte por fuera. El gran error es quedarse esperando que algo pase. Una emoción, una revelación, una descarga espiritual. Pero lo que Dios espera es que vos seas el que se mueva. El que tome una decisión. El que actúe en base a lo que ya sabe, aunque no lo sienta. La Biblia no dice: el justo vivirá por emoción. Dice: el justo vivirá por fe. Y esa fe no se alimenta de milagros visibles. Se alimenta de la certeza profunda de que aunque hoy no veas nada, Dios está trabajando en silencio. Por eso, no te frenes. No esperes señales. No esperes aprobación. No esperes sentirte listo. La fe no necesita emoción. La fe necesita determinación. Aunque no sientas a Dios, Él está. Aunque no veas nada moverse, Él está obrando. Aunque no tengas respuesta todavía, Él ya tiene el plan. Y si vos seguís caminando, incluso en la neblina, vas a llegar exactamente a donde tenías que llegar. No esperes sentir para moverte. Elegí creer incluso cuando no hay sensaciones, porque eso es fe real. En el próximo texto vamos a explorar qué hacer cuando tu entorno no refleja nada de lo que estás construyendo por dentro. Seguimos. Cuando nadie te entiende, Dios te está separando para algo más grande.
¿Alguna vez sentiste que ya no encajas con tu entorno? Como si hablas un idioma que los demás ya no comprenden. Intentas compartir tus ideas, tus valores, tu camino, y lo único que recibís son miradas raras, burlas sutiles, juicios disfrazados de preocupación. Incluso los más cercanos, tu familia, tus amigos, tu pareja, no logran comprender qué estás haciendo. Y esa soledad duele. Pero esa incomodidad no es un castigo. Es una señal, una pista silenciosa de que estás siendo separado por Dios. No para castigarte, sino para formarte en otro nivel. Dios nunca construyó lo extraordinario dentro de lo común. Siempre sacó a sus elegidos del ruido antes de entregarles propósito. Moisés fue al desierto. David fue aislado en el campo. Jesús fue llevado al monte. Pablo fue a Arabia. Y vos, estás siendo apartado. La confusión que hoy te rodea no es una pérdida. Es una protección. Dios te está sacando de donde no te valoran, de donde no entendés más nada, de donde tu crecimiento ya no cabe. Porque lo que está por hacer en vos requiere silencio, profundidad y enfoque. Muchos quieren avanzar, pero se niegan a soltar lo que les da comodidad social. Quieren propósito, pero no quieren ser incomprendidos. Quieren cambio, pero no quieren caminar solos. Y eso no es posible. La transformación espiritual no ocurre en la multitud. Ocurre en la intimidad, en la soledad elegida, en la incomprensión aceptada. Porque ahí es donde dejas de buscar validación externa y empezás a escuchar lo que Dios quiere decirte sin interferencias. Ahí es donde se forja el carácter real, ese que no depende del que dirán, sino del que necesito sostener. Los estoicos enseñaban que el sabio es incomprendido por la mayoría, porque su lógica ya no se ajusta al promedio, porque vive desde principios, no desde emociones, porque responde con control, no con reacción. Cuando empezás a caminar de esa forma, la mayoría se aleja, pero no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás vibrando en otra frecuencia. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Desconectarte de la aprobación inmediata para prepararte para la influencia verdadera. La Biblia lo dice claro. No se amolden al sistema de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esa renovación no ocurre en grupo. Ocurre en el silencio, en la introspección, en el aislamiento que no elegiste, pero que necesitas. Hoy muchos están buscando a Dios, pero no están dispuestos a ser apartados. Y por eso se frustran, porque no entienden que el aislamiento es parte del entrenamiento. No te está ignorando, te está afinando, te está limpiando de lo que no podés cargar si querés sostener su llamado. Cada vez que alguien te da la espalda, Dios te da un paso más hacia adelante. Cada conversación que ya no fluye, es una puerta que se cierra para abrir una mejor. Cada relación que se enfría, es una señal de que lo que viene requiere una versión más refinada de vos. Así que no te quejes, no supliques encajar, no ruegues que te entiendan. Dios no te quiere donde ya no podés crecer. Y el crecimiento real, profundo y trascendente, siempre te deja solo un tiempo. Agradece esa etapa, valórala, porque cuando todo se aclare, y lo que hoy nadie comprende se manifieste en tu vida, ahí vas a entender por qué el silencio era necesario, y por qué la incomprensión era la confirmación de que ibas en la dirección correcta. No estás siendo rechazado, estás siendo reposicionado. Si hoy sentís que nadie te entiende, es porque Dios te está separando para algo que nadie más está llamado a hacer. En el próximo texto te voy a mostrar cómo usar ese aislamiento como motor para tu propósito. Seguimos. El silencio es el lenguaje del preparador. Cuando Dios parece callar, no significa que no esté hablando. Significa que está hablando en un idioma que aún no entendés. Un idioma hecho de silencio, espera y profundidad. Un idioma que exige paciencia y atención plena. El silencio puede ser aterrador para el alma impaciente. Nos hace sentir abandonados, perdidos, sin rumbo. Pero es en ese silencio donde Dios más está obrando. No a través de grandes señales, sino a través de la transformación oculta, invisible para el ojo humano.
El silencio es la voz del preparador. Es el taller donde se pulen las piezas, donde se elimina lo que sobra, donde se fortalece lo frágil. No hay ruido ni distracciones, solo trabajo profundo y constante. En la cultura actual, el ruido constante nos anestesia, nos hace huir del silencio, porque el silencio nos enfrenta a nosotros mismos. Y no siempre estamos listos para ese encuentro. Pero Dios utiliza el silencio para romper nuestros espejismos, para mostrar que las respuestas externas no son la clave, que la verdadera transformación viene de adentro. Los estoicos ya entendían el poder del silencio. Sabían que la mente necesita calma para crecer, que el alma necesita soledad para fortalecerse, y que la acción más poderosa nace del reposo interno. Por eso, cuando sientas que Dios guarda silencio, no te desesperes. No busques respuestas rápidas. No trates de forzar cambios externos. Dedica ese tiempo a la introspección profunda, a la meditación sobre tus motivaciones, tus miedos y tus deseos, a construir una relación íntima con el silencio, porque en esa relación está el verdadero secreto del crecimiento. Cada día que soportas el silencio sin rendirte, cada noche en que te mantienes firme a pesar de la incertidumbre, estás dando un paso más hacia la versión de vos mismo que Dios está formando. No es casualidad que los grandes líderes espirituales hayan pasado por largos periodos de silencio. Moisés en el desierto, Jesús en el monte, Pablo en prisión. Todos ellos experimentaron la profundidad del silencio antes de su gran misión. Y vos, en tu propio proceso, estás siendo preparado igual. No para la comodidad, sino para la fortaleza. No para la fama, sino para la fidelidad. No para lo fácil, sino para lo eterno. Abraza el silencio como tu maestro más fiel. No huyas de él ni lo llenes con ruido vacío. En el próximo texto vamos a descubrir cómo convertir esa espera silenciosa en la mayor oportunidad de crecimiento espiritual. Seguimos. La espera activa. Cómo ser paciente sin perder el rumbo. La espera no es pasividad. Muchas personas creen que esperar es quedarse quieto, sin hacer nada, resignado al tiempo que parece escurrirse sin sentido. Pero la espera auténtica, la que transforma, es espera activa. Esperar activamente significa usar ese tiempo que parece vacío para crecer en lo invisible. Significa no rendirse ni abandonar el propósito, sino mantenerlo vivo con acción constante aunque no se vean resultados inmediatos. Es una disciplina de perseverancia y fe. En el silencio, cuando todo parece detenido, tu mente puede caer en la trampa de la desesperación o la duda. Pero la espera activa te protege de eso. Te obliga a enfocarte en lo que sí podés controlar, tu carácter, tus hábitos, tus pensamientos. Dios no está ausente mientras esperas. Está presente, moldeando tu paciencia, tu resistencia y tu claridad. Está probando si sos capaz de sostener el fuego interno sin que te consumas. Los estoicos decían que el sufrimiento no es un castigo, sino un entrenamiento para la virtud. Así, la espera se convierte en un campo de entrenamiento donde aprendes la templanza y la fortaleza. Cada día que elegís avanzar a pesar del silencio es una victoria sobre la tentación de abandonar. No esperes que Dios te dé un camino claro para sentirte seguro. A veces, el camino solo se revela paso a paso, en la acción diaria, en el esfuerzo humilde y constante. La confianza no viene de saber qué va a pasar, sino de saber que sos capaz de afrontar lo que venga. La espera activa te invita a reflexionar. ¿Qué parte de vos necesita sanar para estar listo? ¿Qué hábitos te están alejando de tu propósito? ¿Qué creencias limitantes te frenan? ¿Cómo podés fortalecer tu mente y tu espíritu hoy? Es un llamado a no solo esperar, sino a prepararte intencionalmente para lo que viene. Porque la bendición no solo es un regalo, sino un desafío que exige madurez. Y mientras otros se frustran con la demora, vos podés elegir ser el que aprovecha ese tiempo para crecer. Ser el que no pierde el norte. Ser el que se mantiene firme, sin importar las circunstancias. Eso es lo que Dios está formando en vos en este momento. Un alma fuerte, un carácter inquebrantable, un espíritu paciente. No dejes que la espera te paralice. Usa este tiempo para construir la mejor versión de vos mismo. En el próximo texto vamos a profundizar en cómo mantener la esperanza viva en medio de la incertidumbre. Seguimos.
La esperanza que sostiene el alma en el silencio más profundo. En los momentos en que el silencio se vuelve insoportable y el alma se siente vacía, la esperanza es el ancla que impide que te hundas. No una esperanza basada en deseos pasajeros o expectativas ilusorias, sino una esperanza firme, construida sobre la certeza de que Dios está obrando, aunque no puedas verlo. La esperanza verdadera no es un mero sentimiento, sino una convicción profunda que se sostiene en medio de la incertidumbre y la falta de respuestas claras. Es el faro que ilumina el camino cuando todo está oscuro. Pero mantener esa esperanza no es sencillo. El desgaste emocional, la presión del entorno y las dudas internas amenazan con apagarla. Es por eso que necesitas nutrirla intencionalmente, como se alimenta un fuego que quiere apagarse. La Biblia nos recuerda: pon tu esperanza en el Señor, sé fuerte y valiente, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, 14. Este llamado a la fortaleza es un recordatorio de que la esperanza es un acto de valentía. Los estoicos también hablaban de la esperanza, no como una espera pasiva, sino como una fuerza interna que impulsa a seguir adelante con serenidad y firmeza. Para ellos, la esperanza era una virtud que protegía la mente de la desesperación y la ansiedad. En este proceso de preparación en silencio, la esperanza actúa como un sostén para tu alma cansada. Te permite continuar aun cuando el camino parece interminable, y cuando la falta de señales es abrumadora. Pero ¿cómo cultivar esa esperanza? Primero, reconociendo que no estás solo, aunque te sientas aislado. Dios camina contigo, incluso cuando no lo percibís. Segundo, recordando las promesas divinas que han sostenido a generaciones antes que vos. Tercero, manteniendo la conexión diaria con tu fe a través de la oración, la meditación y la reflexión. El poder de la esperanza está en que te transforma. No solo te sostiene, sino que te cambia desde adentro, preparándote para la bendición que vendrá. No dejes que el ruido del mundo ni las voces de la desesperanza apaguen esta luz interior. Protege tu esperanza como el tesoro más valioso. Si sentís que la esperanza flaquea, recordad que este es el momento donde se fortalece el carácter. En el próximo texto exploraremos cómo construir una mente resiliente para enfrentar cualquier desafío sin perder la fe. Seguimos. La resiliencia espiritual, la clave para sostener tu camino en el silencio. La vida no promete comodidad ni certezas. Lo que sí promete es transformación. Y la transformación requiere una fuerza especial, la resiliencia espiritual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia espiritual? Es la capacidad de mantenerte firme en tus convicciones y en tu fe, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece derrumbarse. Es la habilidad de levantarte después de cada caída, sin perder la mirada en tu propósito. Es el poder de sostener la calma interior frente a la tormenta externa. No es algo que se consigue de la noche a la mañana. Se cultiva con disciplina, con práctica, con la repetición diaria de pequeños actos de fe y valentía. Es un músculo que se fortalece en la adversidad, no en la comodidad. Los estoicos enseñaban que la mente debe entrenarse para ser indomable, para no dejarse dominar por las circunstancias ni por las emociones. Del mismo modo, la resiliencia espiritual es un entrenamiento del alma para no ceder ante la desesperanza o el miedo. ¿Y qué tiene que ver esto con estar siendo preparado en silencio? Mucho. Porque ese silencio que parece vacío es el espacio donde tu resiliencia se está forjando. Es el campo de batalla donde tu alma aprende a resistir, a confiar y a sostener su misión. Cada día que decidís no abandonar, a pesar de las dudas y del cansancio, estás fortaleciendo esa resiliencia. Cada vez que elegís mantener la fe cuando no hay señales, estás construyendo un carácter capaz de sostener cualquier carga. Dios no te está ignorando. Te está preparando para que seas fuerte cuando llegue el momento de actuar. Para que puedas sostener la luz sin quemarte, para que puedas liderar sin quebrarte. La resiliencia espiritual te convierte en un faro para otros, en un ejemplo vivo de fe activa y perseverante. No es un don mágico, sino el fruto del trabajo silencioso que pocos están dispuestos a hacer. Por eso, cuando sientas que el silencio te pesa, recordá que estás cultivando la herramienta más valiosa que podés tener, una alma fuerte, flexible y llena de esperanza. No te rindas en el silencio.
Usa este tiempo para fortalecer tu resiliencia espiritual y prepararte para el propósito que Dios tiene para vos. En el próximo vídeo vamos a profundizar en cómo manifestar esa fortaleza en tu vida diaria. Seguimos. Cómo reconocer las señales ocultas de Dios en tu preparación. Cuando estás en silencio, sin respuestas claras, es fácil sentir que Dios no está presente. Pero la verdad es que Él se comunica de formas sutiles, casi imperceptibles, que requieren atención y paciencia para ser descubiertas. Estas señales no son necesariamente milagros espectaculares ni manifestaciones visibles. Son pequeñas acciones, momentos y cambios internos que pasan desapercibidos para quienes esperan grandes señales. Quizás sea una sensación de paz que aparece en medio del caos. Una palabra en un libro que resuena en tu alma. Un encuentro casual que cambia tu perspectiva. Un sueño que te deja un mensaje. Una intuición insistente que te guía sin que entiendas por qué. Los estoicos enseñaban a estar atentos a las señales del destino, a los signos que la vida presenta si uno sabe mirar con profundidad. De igual modo, en la preparación silenciosa, Dios te habla a través de estos indicios que solo el alma abierta puede captar. Por eso, aprender a reconocer estas señales es vital para no perder la fe ni la motivación. Es como tener un mapa invisible que solo vos podés leer en medio de la oscuridad. No subestimes esos pequeños detalles. Son los ladrillos que Dios va colocando para construir tu camino. Son susurros de aliento para que sigas firme. Cada señal te confirma que no estás solo, que estás siendo guiado, que tu preparación tiene un propósito. Aprende a escuchar el lenguaje silencioso de Dios. En el próximo texto, vamos a explorar cómo responder con sabiduría y paciencia a estas señales, para avanzar con fe y claridad. Seguimos. El momento de la manifestación, cuando la preparación silenciosa da frutos. Después de tanto tiempo de espera, de silencio, de dudas y pruebas, llega un momento que cambia todo, la manifestación. Es el instante en que todo lo que se preparó en lo oculto comienza a mostrarse en la realidad. Lo invisible se hace visible. Lo interno se refleja en lo externo. Este momento no siempre es espectacular ni como lo imaginaste. Puede ser un cambio sutil, una oportunidad inesperada, un encuentro decisivo o simplemente la paz interior que te confirma que todo valió la pena. Pero es innegable, la preparación silenciosa finalmente da frutos. La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y aunque a veces parezca que solo estás sembrando sin ver la cosecha, la verdad es que Dios tiene el calendario perfecto. No desesperes si el tiempo se hace largo. No te desanimes si las respuestas tardan en llegar. Porque detrás de cada silencio hay un propósito divino, una formación precisa que te hará fuerte y sabio para lo que viene. Cuando ese momento llegue, vas a entender por qué fue necesario pasar por todo eso. Vas a ver que cada dolor, cada noche oscura, cada prueba fue parte del diseño perfecto de Dios. Y ahí, en ese instante, vas a poder decir con convicción: no fui abandonado, no fui olvidado, fui preparado. Los estoicos enseñaban que la virtud no se demuestra en la calma, sino en la tormenta. Y esa virtud, esa fortaleza que construiste en el silencio, te permitirá no solo soportar la manifestación, sino abrazarla con sabiduría y gratitud. Este es el momento para actuar con fe firme, para tomar lo que Dios ha puesto en tus manos y seguir adelante con propósito renovado. Si estás en esa preparación silenciosa, no pierdas la fe. El momento de tu manifestación está cerca. Mantente fuerte, sigue adelante y recordá que Dios no te está ignorando, te está preparando para algo grande. Suscríbete, compartí este mensaje y acompáñanos en el próximo vídeo para seguir creciendo juntos.